El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires les quiero comentar 110 años de la institución. Ya van ahora camino a los 111 años del Asturiano, el 2024, claro, el año Capicúa, 111, 111. Bueno, este año 2023 muchas actividades que llevan adelante en la institución. Les vamos a recordar que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano TIN 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes también de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Tanto los martes como los viernes es una actividad para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos, no socios y sus descendientes, para que lo tengan en cuenta. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianotin60@gmail.com. Lo reitero, asturianotin60 en números @gmail.com. Estamos, asturianotin60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, otro tema. Esta noche, a partir de las 20, una muy buena propuesta musical oriental, en este caso, claro, va a actuar desde una muy buena propuesta, Nikiokan Cuadaico, con el Japan Trio Experiment. Es una propuesta de música interesante en la sala Alejandro Casona, en la calle Solís 475, aquí en Capital. Recuerden, a las 20 horas, hay que estar un ratito antes para pasar por la boletería. También hoy a las 21, en Vicente López, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, se va a llevar adelante el tercer tiempo. Así que nuevamente el tercer tiempo, hora 21, para no perdérselo. Bueno, vamos a anticipando algunos eventos del mes de junio, ¿les parece? El próximo Té Canasta, que hasta ahora son un éxito los Té Canasta, porque es para damas y para caballeros también, va a estar el sábado 10 de junio a las 14 horas en el campo Covadonga. Recuerden, vayan agendando, agarren el almanaque y van haciéndose un circulito. Sábado 10, 14 horas, Campo Covadonga, Té Canasta en el Centro Asturiano, para no perdérselo. Y también les cuento que el mismo sábado 10 de junio, una nueva exposición celta, la nueva Expo Celta, nuevamente porque fue un éxito realmente. Entonces lo van a volver a repetir porque mucha gente ha quedado con ganas de ir a verlo. Así que nuevamente la Expo Celta y el Festival Celta en la sala Alejandro Casona. Ahí en Solís 475, a las 19 arranca la Expo Celta. Excelente, para disfrutarlo. Y luego a las 20, Festival Celta, donde van a actuar The Buenos Aires Kings, Air, Danzas Irlandesas, The Commons y Bardos Folk. Aquel que le gusta la música celta, creo que es una excelente propuesta para no perdérsela. Así que ténganlo en cuenta para el sábado 10 de junio. Igual, no obstante, les recordamos los medios de contacto del Centro Asturiano para que puedan estar hoy o durante la semana en cualquier momento al habla. En este caso, contacto, correo electrónico. Estos son los correos: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también el teléfono WhatsApp, oyente, celular, lo que quieran, 11 51 58
58 58, facilito, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le damos estos datos en forma privada, en línea privada, para que lo tengan en cuenta. Así que si no tomaron nota, nos llaman. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Reitero, 11 51 58 58 58. Y ahora vamos con nuestro invitado de hoy. Estimado Jorge Viale, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Oscar te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo. Bueno, obviamente quiero hablar contigo porque ya arrancó y con gran éxito la Copa Oviedo de tenis allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, quiero que tú le cuentes un poquito a la audiencia, por favor, Jorge. Bueno, sí, arrancamos el fin de semana pasado. Uh-huh. Bueno, no sé si ya sabes un poquito la historia de esta copa. Sí, pero contala un poquito. Yo la conozco, pero quiero que tú le cuentes un poco a la audiencia, por favor, Jorge. Bueno, es un torneo de tenis que nació ya en el 2015. Uh-huh. Mi mujer y yo decidimos hacer un torneo para los socios, para darle un poquito de incentivo al tenis del club. Sí. Y bueno, invitar a clubes de la zona. Y bueno, ante la sorpresa fue un aluvión de gente, se inscribieron 150 participantes. Ajá. Bueno, la verdad que fue un torneo hermoso, con una cena de cierre, con show, con entrega de premios, la verdad que muy, muy lindo. Sí. Y bueno, eso sirvió como semilla para el año siguiente, Sí. que también tuvimos más o menos el mismo promedio de participantes, Uh-huh. 2016. En el 2017 también la hicimos, se sumó mi hijo, que nos ayudó. Bien. Y bueno, desafortunadamente en forma así imprevista mi señora enfermó y falleció, así que bueno, Claro. No hubo ánimos para seguir haciendo la Copa Oviedo. Sí, así sí. que pasaron 6 años. Uh-huh. Y bueno, mi hijo con dos amigos, con dos chicos que yo conozco hace muchos años del club, me plantearon las ganas, el entusiasmo que tenían de volver a hacer este torneo. Sí, sí. Que ya realmente era conocido en zona norte. Sí. Y bueno, me puse un poquito las pilas y como vi que iba a estar muy bien acompañado, le dije, bueno, probemos. Sí. Y bueno, nos reunimos y empezamos a trabajar, cada uno con distintas tareas. Uh-huh. Estoy con mi hijo que maneja toda la parte de redes sociales, inscripciones. Sí. La verdad que, bueno, Nahuel se ocupa de la parte más ardua, porque es un trabajo, te puedo asegurar, Sí. no es una tarea fácil. Sí, sí. Coordinar tantos partidos. Bueno, después está acompañándonos el Topito, como le decimos nosotros, Ajá. Alejandro López, un chico del club de muchos años. Sí. También está Ezequiel Maquieira, el doctor Maquieira, abogado, también gente que conozco de muchos años. Y bueno, Sí. trabajar con jóvenes, viste cómo es el tema, te empujan. Claro que sí. Y yo, bueno, lo que puedo, tratando de asesorar un poco por la experiencia que me dieron a las otras 3 Copa Oviedo, que fueron tan exitosas. Sí, sí. Bueno, pero también con mis tareas, ¿no? Funcionándola, con cada uno con sus cosas, el Topito que se dedica mucho a toda la parte gráfica y realmente hace unos flyers y unos folletos hermosos que son todos los que vos podés ver en las redes de la Copa Oviedo. Sí, sí. Y bueno, Ezequiel con toda la parte de legal, con toda la parte de reglamento y haciendo otras tareas, ¿no? Como recibiendo a la gente. Bien. Distribuyendo los partidos, hasta acondicionando las canchas. Es decir, todos hacemos todo, entre los 4 tratamos de llevar adelante esto que está tan lindo. Y la verdad que hemos tenido una repercusión tremenda este año, ya tenemos más de 200 inscriptos. Jorge, ahora nos falta el cierre que va a ser este domingo. Ahora me vas a contar esto de este ciclo 2023, pero te quiero destacar y quiero señalar, Jorge, lo siguiente, que vos has sumado acá, por un lado, la experiencia tuya, que viniste desde hace varios años atrás, más la juventud
Tu hijo y los amigos de tu hijo también, o sea, se sumaron la fusión perfecta, la experiencia y la juventud para llevar adelante esta Copa Oviedo y seguir adelante también, obviamente, con esta propuesta allí en el centro asturiano. ¿Es así? Sí, 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 vos viste cómo son los jóvenes, ¿no? Sí. Que cuando vos estás medio en duda te empujan y bueno, y es lo que están llevando el peso del torneo. Yo estoy un poquito ahí de costado haciendo cositas, pero Bien. ellos están realmente metidos totalmente en el torneo y lo están llevando adelante de una manera bárbara. Claro, claro, Así que perfecto. vos, Jorge, contame un poquito, me ibas a hablar del sábado pasado, que arrancaron más de 200 personas, se anotaron, ¿es así entonces? sí, 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 ya hay más de 200 inscritos. Bien. Arrancamos el fin de semana pasado con los singles. Ujú. Se jugaron 40 partidos con un clima espléndido, un sol hermoso. Sí, sí. Y bueno, cada uno con sus regalos, porque este año, a diferencia de los otros, tenemos muchos sponsors que nos han brindado un montón de cosas para regalar. Bien. Le damos la remera oficial de la Copa Oviedo, le regalamos dentro de una bolsita le ponemos agua con una barrita de chocolate. Y la verdad que, bueno, nada, la gente, el que gana se va contento porque ganó y el que pierde también se va contento, se va con su regalo. Bien, bien. Igual, por el formato que tenemos, a todos les aseguramos 2 partidos, y no es que vas, jugás, Ujú. perdés y te vas. No, el que perdió va a otra categoría, porque lo que hace jugó una quali de la libre, Sí. y el que ganó va a la libre A, el que perdió a la libre B, pero siguen jugando y bueno, nada, seguimos adelante con este torneo que está bárbaro. La verdad que me gustaría después decirte quiénes son los que nos apoyaron, porque Sí. sin ellos también no hubiese sido posible dar tantas cosas, ¿no? Claro, contame quiénes han apoyado a ustedes, dándole esta mano, ¿no es cierto?, para llevar esta propuesta de la Copa Vido, que después tengo otras preguntas para hacerte. Pero sí, por favor, hay que nombrarlos porque hay que destacar la presencia de ellos en este caso, Jorge. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en primer lugar, por supuesto, la comisión directiva del club, que cuando tuvimos esta idea nos juntamos primero con ellos a ver qué les parecía, si querían que lo hagamos, Sí. si nos autorizaban a hacerlo. Y bueno, sí, la verdad recibimos todo el apoyo. Ujú. Ellos ya conocían también la Copa Oviedo porque la habían, inclusive algunos de los directivos la han jugado. Bueno, arrancamos con el apoyo de la comisión directiva y después, bueno, pusimos manos a la obra a buscar sponsor y mira, conseguimos algunos muy interesantes, entre ellos te voy a nombrar primero el que siempre colaboró, Sí. que es el CITAC, que es la Academia de Tenis del Centro Asturiano, que la Copa Oviedo siempre colaboró. Sí. Nos regala una raqueta para que sorteamos entre los participantes. Perfecto. Pero bueno, este año se agregó el Olimpo Sky Bar, es un bar hermoso que está en el piso 31 Ajá. de Guido Sinopoli, Sí. ahí en Corrientes, Paraná. Realmente es Sí. un lugar hermoso, hermoso para conocer. Conozco, sí, señor. Sí, me ubico. Sí, sí. Lo conoces. Bueno, es hermoso. También tenemos la óptica Alvear, es una óptica que se encuentra ahí cerca a una cuadra de la estación de Ballester, Ajá. sobre la calle Alvear. Sí, sí. Después hay una estación de servicio llamado Basista, se llama Basista, ahí Sí. también una estación de servicio que colaboró. Bien. Y bueno, tenemos también a Jumbalay, que es otro del señor Juan Manuel Rodríguez, que tiene productos encurtidos con dulces, medallas artesanales. Bien. Y también, sí, por supuesto que, como te dije, la Academia de Tenis al mando de Javier Zubiri, que siempre nos apoya, Sí, nos sí. prestó su oficina para que podamos desarrollar ahí la actividad. Y también tenemos este año como también un sponsor importante a la Municipalidad de Vicente López, Perfecto. a través del secretario de Deportes, el señor Fabián Turner, Sí. que bueno, la verdad nos ha apoyado, nos ha mandado aguas y las barritas que te decía que le damos a cada jugador. Perfecto. Bueno, tener a la municipalidad de apoyo realmente para nosotros es un orgullo. Y que aparte, Así que Jorge, esperamos poder responderle. otra cosa, ¿Cómo? que el municipio siempre esté presente en estas actividades, no solamente las deportivas, sino las artísticas, las culturales, con las instituciones de la colectividad, y en este caso en la zona norte, la que es Vicente López. Enhorabuena a los que están llevando adelante, sin lugar a dudas, ¿eh?
Mira, es muy importante y creo que también el apoyo se basó mucho en que nosotros este año agregamos algo, quisimos hacerlo bien inclusivo y agregamos una categoría que nunca estuvo en la Copa Oviedo, que es los chicos de tenis adaptado. Ajá. No sé si sabés que nuestro club se Sí. formó y Ujú. está Gustavo Fernández, ex Sí. número 1 del mundo, actual número 2. Sí, exactamente. Bueno, este año también tenemos esa categoría de chicos en silla de rueda. Ujú. También agregamos una categoría para principiantes e infantiles que antes no había, Ajá. y una categoría de elite, que son todos chicos muy jóvenes que juegan muy bien. Ah, Así que perfecto. bueno, lo hicimos, la idea es muy inclusivo y el eslogan, digamos, que tenemos es que nadie se quede sin jugar. Así que bueno, Perfecto. eso también creo que nos sirvió para presentarnos ante la municipalidad, ¿no? Claro que sí, Jorge, claro que sí. Y para que nadie se quede sin jugar, te pregunto también, para que la gente que nos está escuchando puedan ver los partidos, ¿cómo pueden hacer? Por un lado Mira, presencial, por el otro lado hay redes sociales, no sé, contame algo. bueno, te cuento, sí, redes sociales, si vos te querés comunicar, porque todavía está abierta la inscripción para el doble, tenés por WhatsApp, correo Bien. electrónico, Ujú. que es copoviedocava@gmail, o en Instagram, Sí. @copoviedocava. Por ahí te podés comunicar, que te va a atender mi hijo también, Ujú. hay un teléfono de él. Pero después para ir a ver los partidos, mira, se juega sábados y domingo a partir de la 1 de la tarde, no tenés más que Ir. entrar, decir que venís a ver o venís a jugar la Copa Oviedo y te Perfecto. van a dejar pasar sin ningún problema, sin pagar entrada, nada. Y Bien. realmente hemos adornado mucho las canchas donde se juega, con banderas, con tribunas, Bien. para pasar un momento lindo, realmente. Y recuerden la audiencia que nos está escuchando que, aunque no sean socios de la institución, que son vecinos de la zona o que están en Capital y se quieren acercar, ya saben que el campo Covadonga, allí del centro asturiano, está en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que bueno, Jorge, Exactamente. sí, Algo que no nombré, pero también es para damas, por supuesto, ¿no? Tenemos todas las bien, categorías de damas, así que bien, bien, todavía bien. están a tiempo de algunas damas que quieran jugar doble para anotarse. Perfecto. ¿Se han sumado damas? Dicho sea paso, pregunto también Sí, ¿Sí? Bueno, bien, sí, bien, sí, siempre. En todas las Copa Oviedo hubo mucha presencia femenina, bien. y en esta, por suerte, cada vez hay más. Así que, nada, Bueno. estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Perfecto, perfecto. Bueno, mi estimado Jorge Viale, uno de los organizadores de la Copa Oviedo de Tenis del Centro Asturiano Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos por Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias por este ratito. Un saludo también para tu hijo Nahuel, a todo el grupo tuyo de trabajo que llevan adelante esta propuesta de la Copa Oviedo. Y vamos por más, Jorge, hay que seguir para adelante. Sí, 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 sí. No, yo te agradezco, que me gustaría que se haga conocer cada vez más esto, y sí, Bien. con este equipo que tengo de jóvenes, no podemos fallar, jamás, No, como decía. más bien. Mira, No. Realmente estoy muy contento y muy tranquilo porque estoy apoyado por ellos, ¿viste? bueno, eso es lo importante. Mira, a nosotros en este programa de radio, que ahora va a cumplir apenas 28 años en el aire, mis dos hijas que están en la producción y que también están en la parte periodística, pero en producción, son las que me tiran para adelante. Vamos, vamos, Oscar, vamos, papá. Porque también es un programa que uno lo hace con amor, con cariño también para la colectividad española, uno es nieto de españoles, nieto de gallegos en este caso, pero bueno, uno lo hace con amor y disfruta, y más cuando la familia se suma a todo esto que uno lleva adelante. Así que, Jorge, enhorabuena, ¿eh? Así que, Bueno, es como esto, perdóname que te interrumpa, sí, esto se hace con mucho amor y con mucho cariño, no puede claro, salir mal. Y exacto, también incluimos a la familia, porque también se juega doble mixto, puedes jugar con tu señora, con tu hija, bien. hay papás con sus hijos que van a jugar, así que todos incluidos en este torneo que va a ser maravilloso. Gracias por tu difusión. No, Jorge, gracias a vos, te mando un gran abrazo, buen fin de semana, y ahora, bueno, para cerrar la Dale. charla con Jorge Viale, vamos a disfrutar de la buena música de Asturias, en este caso, que nos llega a la producción, y nos ha enviado la producción para compartirlo. Jorge, abrazo grande, buen fin de semana, ¿eh? Gracias, abrazo, gracias. Gracias a vos. Y Jorge Viale, para todos ustedes aquí en el Sol de Nuestra España, la música de Asturias, claro que sí, para disfrutarlo y compartirlo aquí en el programa. Vamos.